muy importante en la construcción de los sistemas gnósticos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Por eso, Sícoro, al difamarla en sus poemas, quedó ciego. Luego, al arrepentirse y haberla celebrado en sus palinodias, recobra la vista. Este era un poeta, ¿no?, que floreció a la mitad del siglo XVI, antes de Cristo. Calificó a Helena como mujer de 2 o 3 maridos, esposa infiel. A causa de este agravio, escribió Platón en el Fedro, que es un diálogo de Platón, fue privado de la vista. Por eso, después, Sícoro escribe otra obra que es Las Palinodias, donde declara que Helena no fue la causa de la guerra de Troya, o sea, como que se arrepiente, ¿sí? Y por eso vuelve a cobrar la vista, recobra la vista. Y esto lo dice Platón en el Fedro, ¿va? Esto lo dice Platón en el Fedro, que es un diálogo de Platón. Bueno, entonces, Enoia estuvo en aquella Helena que fue causa de la guerra de Troya. Enoia es el pensamiento del padre, estuvo en aquella Helena que fue la causa. ¿Conocen la historia de Helena de por qué se pelearon, no? Bueno. Pasando de cuerpo en cuerpo, acabó al fin en un lugar de prostitución. Por eso se le llama la oveja perdida. Esta es la oveja perdida, ¿no? Simón vino en persona para recobrar a la primera oveja perdida y liberarla de sus cadenas. Vino también para otorgar la salvación a los hombres por medio de la conciencia de sí mismo. Recuerden que la salvación para el gnosticismo judaico y para el valentiniano también es la salvación está en uno mismo, digamos, ¿no? Es la conciencia de sí, quiere decir, el redescubrimiento de sí mismo o el despertamiento de sí mismo. En todo caso, lo que es la salvación es reconocer que en tu propia interioridad existe una chispa lumínica que procede de la simiente superior pleromática. Meditemos. Meditamos. Meditamos. Bien, como los ángeles gobernaban mal el mundo y cada uno codiciaba el mando, Simón vino a remediar esta situación. Claro, estos ángeles que habían sido emitidos por la propia Helena, el pensamiento del paterno, no hacía bien las cosas, ¿sí? Por eso vino Simón, que viene a ser la encarnación del principio supremo, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de Simón como la encarnación de Dios y vemos que nosotros creemos que la encarnación de Dios es Cristo, es como un competidor de, ¿sí?, Simón. Por eso tanto el problema de la rivalización y todo. Bueno, las transformaciones de Simón. Descendió y se hizo semejante a los principales, potestades y ángeles. Se creyó que había sufrido pasión en Judea, cuando en realidad no sufrió. Acá Simón se compara con Cristo, digamos, ¿no? En realidad se creyó que había sufrido la pasión en Judea, pero en realidad no sufrió, ¿no? Es como que antes de ser crucificado, ascendió, digamos, ¿no? Como creían los gnósticos, ¿se acuerdan? Los dos Cristos, o sea, Jesús terrenal y el Cristo iónico, o sea que el Cristo iónico viene en el bautismo, ocupa el lugar, claro, pero Jesús, el que muere es el Jesús terrenal, no el verdadero Cristo, digamos, ¿sí? Bueno, Simón dice, se creía que sufrió, pero en realidad no sufrió, ¿sí? Es como que ascendió antes que, ¿se entiende? Bueno, acá por eso se llaman las transformaciones de Simón. Simón cree que es el Cristo, digamos, ¿no?, que es el Salvador. Bueno, se manifestó como hombre entre los hombres sin serlo. Acá también tenemos la concepción gnóstica de la naturaleza apariencial de Cristo. O sea que Cristo tenía un cuerpo aparentemente humano, pero que no era un cuerpo humano. Ahora todo el docetismo, todo este sistema de pensamiento gnóstico, ¿no? Sí. El Simón que se narra en los hechos que leímos es un Simón persona que está metido en la magia y que está... todo este sistema de pensamiento es una construcción de la escuela que él deja. Y ya estaba presente en el año 100, ciento y pico, o sea que habían pasado 50 años de este encuentro entre los apóstoles y Simón, en real, ¿no? La persona. Claro, los heresiólogos hacen toda la reconstrucción del sistema simoniano, por lo menos muchos años después de la muerte de Simón, claro. Claro, es decir,
los escritos que hay de la escuela de Simón, es decir, es toda una construcción argumentativa en donde ponen a esta persona de carne y hueso en el lugar de los eiones y de todo el sistema de pensamiento, pero ocurrió relativamente con una velocidad, se apuró demasiado rápido, diríamos. Ya estaba funcionando esta herejía a los 50 años porque Ireneo y todos estos se ven en la obligación de desarticular esto. Y Satanás tampoco quiere el tiempo. Lo que quería es pervertir lo que fue bien enseñado por los apóstoles. Y eso tenía que hacerse en forma inmediata, confundir, engañar. No pierde tiempo Satanás, digamos. O sea, cuando los apóstoles enseñaban que Cristo era el Salvador, había que salir al cruce con alguna cosa, y los heresiólogos cumplieron esa función, digamos, ¿no? De tratar de, como digamos, embarrar la cancha, ¿sí? Para que la gente no sepa bien qué es lo que tiene que creer, digamos. Es lo que hace hoy Satanás. Hoy esto de los dos Cristos lo vemos en la nueva era, del Cristo cósmico que desciende sobre cada una de las personas, digamos, ¿no? Ya Cristo ya ni siquiera tiene un cuerpo aparente. En la nueva era Cristo es una energía, ya directamente, ¿no? Entonces cada vez se va, las herejías, de alguna manera algunas se retroalimentan, digamos, ¿no? Porque o vamos viendo que surgen nuevas perspectivas heresiológicas que tienen como trasfondo el gnosticismo primitivo, digamos, ¿no? Se van, son los mismos demonios, digamos. Tal cual, se van recaracterizando, ¿no? Resemantizando, pero siguen siendo las mismas ideas, ¿sí? Bueno, entonces, los profetas pronunciaron sus profecías por inspiración de los ángeles autores del mundo. Acá vemos la dicotomía, ¿no? Los profetas pertenecen al Dios inferior, el demiurgo, ¿sí? Por eso están en contra de los intereses de Simón, que representa al ser superior, que no es de este mundo, digamos, que no es el Dios inferior, el Dios superior, ¿sí? Los que confían en Simón y en su Helena, el pensamiento de Simón, no se preocupan más de los profetas ni de sí mismos, y hacen lo que quieren porque son libres. Visión antiprofética, ¿sí? ¿Son libres en qué sentido? En el sentido gnóstico de la palabra libre. Como pertenecen ya a la simiente incorruptible, no necesitan arrepentirse, digamos. Ya son libres por naturaleza. No hay demanda ética. No porque ya son libres por naturaleza, pertenecen a la simiente elegida, a la simiente pleromática, superior, etc. ¿Sí? Visión antiprofética propia del gnosticismo. Lo que salva a los hombres es la gracia de Simón, no las buenas obras. ¿Sí? Porque no se dan las obras justas por naturaleza, sino por convención. También el mal surge por convención. Así lo dispusieron los ángeles creadores con el fin de reducir la esclavitud a los hombres por medio de sus mandamientos. Otra visión gnóstica que es una visión antiley. O sea, tanto la ley como los profetas forman parte del Dios inferior, del demiurgo. Por lo tanto, los gnósticos iban en contra de las buenas obras, porque la ley que dice que hay que hacer buenas obras de alguna manera, los 10 mandamientos, el decálogo, ¿sí? Ellos decían que no hacía falta, porque dice, no se dan obras justas por naturaleza, sino por convención. Y también el mal surge por convención, ¿sí? Entonces lo que había que hacer es ir en contra de la observancia de la ley, porque nadie se salva por cumplir con la ley, sino por la gracia de Simón. La gracia de Simón, que era el conocimiento gnóstico, ¿sí? La gracia de Simón es el conocimiento gnóstico. Bueno, Simón prometió que el mundo sería destruido y los suyos no todos serían librados del dominio demiúrgico. Acá hay una dicotomía entre el dominio demiúrgico del mundo material y el Dios superior que no pertenece al mundo material. ¿Se ve? Y fíjense que el dominio demiúrgico del Dios inferior, de alguna forma la culpable es Helena, quien fue la que emitió a los arcángeles y a los ángeles que crearon el mundo inferior. ¿Sí? Ese es el problema que tienen los gnósticos, de alguna manera. No pueden resolver el hecho de que, así como Sofía, león número 12 de la Dodeca, al ser expulsada del pleroma por
estados que padeció, creó el mundo material, recordando lo que ella conocía del mundo superior, y eso produjo realmente, justamente, la existencia después del Almiurgo y todo lo demás. Ahora ellos mismos gnósticos dicen que eso es malo, digamos, pero ¿de dónde sale el mundo material? El recuerdo de lo bueno. Claro, o sea, ¿cómo salís de ese tema? ¿Cómo salís de ese tema, digamos, no? Porque ahí después vienen todos los problemas que la materia es mala, pero viene todo de acá, ¿sí? De la caída del pleroma viene todo, de la caída del mundo superior, ¿sí? Bueno, ojo que todo lo que dijimos acá tiene que ver con la gnosis de Simón, por lo tanto, por eso recuerden que dijimos que la primera de todas, por eso, y muchos de los elementos que dice Simón acá ya después lo vemos en el valentinismo, ¿sí? Bueno, la ética simoniana, sus iniciados viven en el libertinaje y practican la magia. Hacen uso de exorcismos y encantamientos. Esto es Guillermo Mago, ¿sí? Recurren a los filtros amorosos y excitantes. Recurren a los espíritus demoníacos e inductores de sueño a quienes desean turbar. Poseen una estatua de Simón que reproduce la figura de Júpiter y otra de Helena en la figura de Minerva. Bueno, Júpiter saben que es el equivalente de Zeus en la mitología romana, y Minerva, curso ya de mitología. La equivalente de... No. Dale, Luis. Si no me equivoco, De la diosa de la sabiduría. ¿Sí? Bueno, él fue, se llama Simoniano, dice, él fue el iniciador de la falsa gnosis. Volvemos de nuevo como el cabecilla, el heresiarca. ¿Sí? Bien. Ahora viene la de Hipólito. ¿Esto les pareció difícil lo que vimos antes? Esto es peor. Esto es peor. Si lo otro le pareció difícil, pero aún hay más. aún más. Esto es un poco más complicado ya, ¿sí? Porque Hipólito Romano lo que hace es, en su libro Refutatio, lo que hace es exponer las ideas de los herejes, tomando como base a algún filósofo que, según dice Hipólito, le sirvió como alimento a la construcción de su propia herejía. O sea, los filósofos como maestros de los herejes, en la visión de Hipólito Romano. ¿Sí? Hipólito no era filósofo, tenía una perspectiva antifilosófica, entonces dice que los filósofos contribuyeron al surgimiento de los herejes. ¿Sí? Bueno, veamos los datos que da Hipólito. Simón era originario de Guitón, Samaria, se dedicaba a la magia. Se burló de mucha gente practicando el arte de Trasímedes. Realizó acciones nefastas con ayuda de los demonios e intentó convertirse en Dios. El arte de Trasímedes, cuenta Hipólito, no me acuerdo bien, pero es una historia de que había un hombre que se llamaba Apseto, era libio, ¿sí? Y como él quería ser Dios, en Libia hay una serie de loros, de animales, que imitan la palabra de los hombres, ¿no? Entonces dice que Apseto el libio, esto lo cuenta Hipólito en la Refutatio, entrenó a unos ciertos loros que dice que hay en Libia, que copian muy bien la voz humana, diciendo: Apseto, existe solo un Dios, Apseto es Dios. Apseto es Dios. Y resulta que los largó, ¿sí? Y por todo Libia y todo el mundo, los loros decían: Apseto es Dios, Apseto es Dios. ¿No? Este es el arte de No había WhatsApp, no había YouTube, entonces había loro. Resulta que, bueno, Palomas tampoco. Un adelantado de su época. claro, algo así como que alguien con el tiempo se descubrió la mentira, Era una fake news. claro, Era fake. agarraron al loro y dijeron, lo entrenaron a decir que no es Dios, digamos. Andá a decir que el loro te diga quién le enseñó. Claro. Bueno, eso es el arte de Trasímedes. Esto de mentir, digamos, de engañar, ¿no? Bueno, eso es lo que... Eso de que repiten como loro. Claro, es un charlatán, dice Hipólito. Hinchado de orgullo demencial, fue puesto al descubierto por los apóstoles. O sea, ¿viste todo lo que va construyendo sobre el mismo hereje, digamos, ¿no? Ya acá dice que es un demente, poseído por los demonios, ya lo había dicho Ireneo. Charlatán es lo que le dijeron al apóstol Pablo cuando va al areópago. ¿Sí? Y la palabra es spermalogos en griego. O sea, alguien que le nacen muchas palabras. Sperma, nacer, logos, palabras. El que le nacen muchas palabras es un charlatán, un spermalogos. ¿Sí? Lo que pasa es que, claro,
A Simón le dijeron que era un charlatán, Hipólito, y a Pablo también le dijeron lo mismo, ¿sí? Pero por diferentes razones, por supuesto, ¿no? Pablo no practicaba la magia. Bueno, acá empieza todo. ¿Alguien tiene para darme un poco de café nada más? ¿O hacerme un poquito de agua? ¿No hay té? ¿O un té? Antes me gusta más, ¿eh? Porque alguno es Ahí agua. hay té. Té hay, así Té. que alguno de estos Té. debe ser agua. ese es agua. Clarito. Al margen. Dale, para adelante, dale. Entre paréntesis, Sí. hoy día también hay algunos líderes que prácticamente se hacen casi adorar como Dios. ¿Algunos qué? Líderes. Sí, políticos. Sí. Uno es de Corea del Norte, Y algunos que hay que pastores también. venerarlo a él. Y los emperadores No romanos. permite hablar de Dios, que hay que venerarlo. O sea, él Sí, es sí, una- sí. aplauden en forma Sí, sí. automática y el que no Y algunos también son magos, o están dentro de logias raras, Bien. o masones, o... bueno, estoy diciendo los dos. Hay algunos que se van a postular también cosas raras también, ¿sí? Reivindican al Verde, a San Martín, todos masones, ¿no? Así que hay que tener cuidado también con esas cosas. Pero bueno, que se dejan las patillas. No puedo decir más nada porque no vamos al tema, pero... Bueno, de logias hay que hablar, también de logias de acá, digo. no están obligados. De lo De políticos. Hemos tenido 15 presidentes masones, o 14, 6 vicepresidentes masones Claro. y 15 jueces del Tribunal Supremo de Justicia Sí. masones. Mm, Le voy a hacer propaganda a un libro de Hamilton que se Sí, llama sí, Masones Argentinos. Eso. ¿Eso fue hace poco? No, esa es una entrevista que hizo como periodista masones ya retirados solamente, que son confesiones de ellos, no es que inventó nada Hamilton. Claro. Si quieren comprar el libro, se llama Masones Argentinos. Perdóname, pero hay los otros candidatos también pertenecen a otra. Sí, no, yo digo que... a ver, Todos, de hecho, no lo voy a editar una esto, lo presidenta- dejamos. hay una presidenta mujer que pertenece a una secta. No, bueno, Entonces, pero pará, eso vamos que- a hablar eso que todos prueba. están- ¿Qué prueba? Que estemos 150 en el mundo, ¿no? Que seamos uno de los peores países del mundo en cuanto a, no, riqueza, naturales tenemos todo, pero en cuanto a ¿El igual estamos autor? todos. ¿Cómo era el autor? Hamilton, Mariano Hamilton. Bueno, yo ahora lo regalé a mi yerno un libro que se llama Perú, un libro enorme. El tuyo es un... El prólogo te lo hizo alguien raro de tu libro. Porque, Anda medio cosa rara, medio gnóstico, no sé. bueno, la cuestión es que vos te sorprendés históricamente los argentinos que estaban metidos en la PDUE. Sí. Y aparte gente enfrentada en la televisión de pronto, que vos decís, este no puede estar con este. Y sin embargo pertenecían a la misma... Eran parte del mismo circo. Si de pronto más era con Perón, por decir algo. Y lo que pasa es que, bueno... Hay un libro que Ese es buenísimo, se trató de ese libro, sacar, Pedro. que habla de todas las sectas que tuvieron todos los políticos argentinos. Es muy conocido, ¿no? Hoy no me acuerdo. No, pero yo lo traigo se vende ahora. a colación porque lo que decía él, ¿no? Del endoctrinamiento y todo ese tema, no era solamente algo que se le ocurrió a Simón, digamos, ¿no? Hay un montón de ese tipo de personas. Bueno, sigamos con esto. Vamos a ver la construcción que hace Hipólito del sistema de Simón. Por eso también Sí. una de las cosas que te permite... No, pero está bien. Si es café filosófico es para interrumpir. No, una de las cosas Cada vez que que te permite sostener que Cristo es Dios, que nunca lo pudieron aplastar con el poder mundial de todas estas cosas raras que hay. Sí, yo creo que... Cómo sobrepasa siempre por arriba de todo, Exactamente. pese a la destrucción que A pudo la haber propaganda en sido contra. las logias internacionales, el poder mundial, todo, pero Cristo Ese- siempre está por arriba. Exacto, es el mejor argumento que tenemos los cristianos para probar que Cristo es Dios, es la versión de todos los enemigos de Cristo, ¿no? Todas las sectas, las logias, todos hablan en contra de Cristo o interpretan a Cristo a su manera, lo cual quiere decir que justamente estamos en el camino correcto nosotros, ¿no? Por todo lo que dicen y hacen ellos, justamente. Bueno, pero veamos esto.
Simón interpretaba Deuteronomio 4:24, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y asociaba, según la versión que hace Heráclito, esta perspectiva de Simón con un filósofo que se llama Heráclito, ¿sí? El famoso oscuro de Éfeso, era de Éfeso, le decían el oscuro porque tenemos un conocimiento fragmentario y bastante difícil de interpretar, y él decía que el fuego era el arjé, o sea, el principio constitutivo de todas las cosas. Estos filósofos que pertenecen a lo que llaman filósofos presocráticos, que buscaban un principio constitutivo de todas las cosas. Uno lo veía en el agua, no sé, Tales en el agua, ¿no? Anaxímenes, Anaximandro en el aire, en el Loa, Peirón, etc. Empédocles en los 4 elementos, tierra, fuego, aire, ¿sí? Y agua. Y Heráclito lo veía en el fuego. Entonces dice Hipólito que para Simón Dios era fuego consumidor, ¿sí? Ahora Hipólito dice, Dios no es fuego, sino que es fuego que arde y consume, ¿sí? O sea que, según Hipólito, Simón tergiversa la ley de Moisés, ¿sí? Entonces va a decir Simón, el principio de todas las cosas es una potencia infinita que es el fuego, ¿sí? Va a decir Simón que el principio de todas las cosas es una potencia infinita que es el fuego. Y fíjense que el fuego es un arjé, o sea, es un principio constitutivo de todas las cosas. Por lo tanto, esa potencia infinita tiene que ser un arjé, un principio. Y es un principio superior, es una potencia infinita. Y aparte también ahí creo que cae en un error Hipólito, ¿no? Porque Sí. Heráclito no concibe el fuego como lo concebimos nosotros, sino que era parte de la concepción ilozoísta. Claro. Es decir, que el fuego es un ánima y animante a la vez, ¿no? Claro. Tiene el poder de ser algo con vida y de dar vida también, digamos. Sí, yo le dije que Hipólito no era filósofo. Por eso, O sea, lo que hace es una mala interpretación de los sistemas filosóficos para refutar a los herejes. Porque en la obra del refutatio él refuta todos los sistemas heréticos, entre ellos el simoniano, ¿sí? Y será por eso que también algunos al sol le dan la idea de Dios por esta cuestión del fuego, ¿o no? Sí, ha habido culturas que sí, pero también ahora vamos a ver que el sol también cumple una función dentro del sistema de Simón. Sí, ahora lo vamos a ver. Pero lo que quiero decir es, obviamente estoy de acuerdo con Hipólito de que no estamos de acuerdo con Simón, digamos, ¿no? Claro. Lo que entiendo es que, Que como decís vos, interpreta mal a la Heráclito. mala filosofía de Heráclito. Bueno, pero eso lo hacen todos los pastores. No le echemos la culpa a pobre Hipólito. No, por supuesto. O sea, para interpretar a un autor tiene que primeramente haberlo leído, porque si no es imposible, o sea, si lo agarras del diario, igual, eso está mal, ¿sí? Hacer una reconstrucción de un filósofo para criticar a un hereje, eso es deshonestidad intelectual, ¿sí? Pero de todos modos, sí está bien la crítica que hace Hipólito, ¿sí? Que Dios no es esto, ¿sí? Pero lo que está mal es el argumento. Claro, cómo llega a... pero no importa, eso... Bueno, y acá empieza la obra, esta es la obra que estamos en la Apofase Megale, la gran revelación, quiere decir. Esta es la obra que Hipólito le atribuye a Simón. O sea, no, la escribió Simón, según Hipólito. Recuerden que dijimos que fue que Simón siguió practicando la magia, dice que se volvió experto. Pero no solo experto en la magia, experto también en los conocimientos, ¿no? Y seguramente empezó a escribir cosas mucho más esotéricas que las que ya venía conociendo y practicando, ¿sí? Entonces dice, esta potencia infinita es el principio de todas las cosas. Y no se debe haber quedado quieto cuando que había vivido el poder de los Creó todo apóstoles. esto. Se debe haber vuelto medio loquito cuando todo eso. Claro, viste que dijo, quiso rivalizar con los apóstoles. O sea, en el arte de rivalizar, bueno, dice, este es el escrito de la revelación de la voz. Escucha un poquito medio esotérico que leer con tranquilidad, ¿sí? Este es el escrito de la revelación de la voz, del nombre, que provienen de la intelección de la gran potencia, de la potencia infinita. Por esto será sellado, escondido, oculto, depositado en la morada, donde tiene su fundamento la raíz del todo. A ver quién me puede explicar el texto.
Es una revelación que no se revela. Acá yo les puse igual la explicación, ¿no? Pero digo, si ustedes lo leen ahora en su casa, no es para ir leyendo en el tren, ni en el colectivo, porque no se entiende nada, ¿sí? Bueno, Simón en la morada, ¿sí? Es el hombre engendrado de la sangre en quien habita la potencia infinita. ¿En quién habita esta potencia infinita? En Simón. ¿Sí? La morada quiere decir como la carne, ¿no? ¿Sí? La potencia infinita es la raíz del todo, ¿sí? Y esta potencia infinita que Simón decía que era como el fuego, ¿sí? Se presenta un aspecto manifiesto y otro oculto. O sea, da a conocer una parte y otra parte permanece en secreto, ¿no? Muy bien. No es simple como los 4 elementos, o sea, es de una naturaleza superior. La raíz del todo, o sea, no forma parte de los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Entonces, esa es la imagen de Jesús también, ¿no? A ver. La imagen doble, ¿no? Presenta un aspecto manifiesto, Sí. otro oculto. Sí. Está en él la potencia infinita. Sí, lo que pasa es que Simón Hipólito lo interpreta utilizando a Platón y Aristóteles, ¿no? O sea, habla de la parte oculta, refiere al mundo inteligible de Platón. Por eso, pero está equiparando a Simón con Jesús. Claro, sí. Es lo que pensaba Simón, digamos. Y la parte manifiesta es la parte donde habla de Aristóteles, ¿no? Que, bueno, Aristóteles se ocupó más del mundo material y Platón más del mundo espiritual, digamos, mundo intelectual, si se quiere, más que espiritual, ¿no? Entonces, acá Hipólito, como no conoce mucho de filosofía, de hecho no existían en la época de él, todas las obras de Platón no se conocían todavía, tampoco la metafísica de Aristóteles. Bueno, pero no lo juzgo, digo, los cinesiólogos se hicieron lo que podían con lo que tenían. ¿Cómo que no tenía esas obras? No, la metafísica de Aristóteles fue descubierta después. Primero los que la interpretaron fueron los árabes, primero, que hicieron una traducción del griego al árabe. Fueron primero la escuela de filósofos de Arabia, Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena, Averroes. Después, Tomás de Aquino hizo, usando la traducción hecha de los árabes, montó su propio sistema filosófico al escribir la Suma contra los Gentiles y la Suma Teológica. ¿No estaban en las bibliotecas de Alejandría? Si estaban, en la Edad Media no circulaba la metafísica. Aparte, recuerden que hasta el siglo XII predominaba la filosofía de Platón. La escolástica o la escuela aristotélica surge en el siglo XII, recién con surge en el siglo XII para los cristianos, ¿no? Con la interpretación que hace Tomás de Aquino, ¿sí? Pero lo que predomina básicamente en la Edad Media es todo lo que es la filosofía platónica. Era el marco racional del cristianismo, ¿no? O sea, la filosofía aristotélica vino después, ¿sí? Pero acá Hipólito está tomando de los dos autores para hablar del lado oculto y del lado manifiesto. El lado oculto es el mundo de las ideas, el manifiesto es el mundo material. A ver, Sí. quizás, discúlpeme si vuelvo un poquito para atrás. Sí, volvé. No me cabe lo del fuego. ¿El fuego está concebido como el fuego que conocemos nosotros? ¿O ellos se refieren a un fuego distinto que conocemos? No, sí, es un fuego distinto en la analogía que hacen ellos, porque el fuego simboliza la raíz del todo, la potencia infinita. Es el principio de todas las cosas. Ellos en el fuego, ¿no será que veían algo distinto? ¿No se referían al fuego que nosotros conocemos y ahí agregaban pensamientos? Claro, el fuego, a ver, ¿qué características tiene el fuego? El fuego es la característica de poder transformarse, digamos, ¿no? El filósofo del devenir, que fue Heráclito, hablaba del fuego porque decía que todas las cosas están en permanente cambio, como el fuego, ¿no? O sea, nadie se baña en un mismo río 2 veces, porque cambia el río y cambia la persona. O sea, hay un cambio microcósmico y macrocósmico. Por eso lo conoce Heráclito como el filósofo del devenir. Todas las cosas fluyen, están en permanente cambio. El fuego representa esto, el cambio permanente, digamos. Por eso para Heráclito, para Simón era la raíz del todo, la potencia infinita, ¿sí? Del cual fluyen todas las cosas, a partir de la cual fluyen todas las cosas. Quizás tenga ese sentido
en la atribución que Hipólito hace del sistema de Simón, ¿sí? Porque recuerden que esto es una construcción que hace Hipólito sobre el sistema de Simón.